Hay un momento, silencioso pero penetrante, en el que te das cuenta de que ya has estado aquí antes, no en el lugar exacto, no en los mismos detalles, pero en la sensación, el dolor de intentarlo otra vez, la esperanza que sube demasiado rápido y luego se derrumba, el bucle de los casi y los no del todo. Empiezas a preguntarte, ¿soy yo? ¿Hay algo roto en mí que me sigue arrastrando a los mismos tipos de relaciones, a la misma escasez, a la misma guerra interna entre querer más y esperar lo mismo? Y aquí está la verdad, que la mayoría nunca escucha lo suficientemente fuerte como para cambiar. No es que estés roto, es que estás repitiendo una frecuencia que no coincide con lo que crees desear. No porque estés equivocado, sino porque fuiste programado para sobrevivir, no para manifestar. Verás, tu vida no te muestra lo que deseas, te muestra lo que tu subconsciente cree que es seguro, familiar, conocido. Eso es lo que se repite, no tus sueños, la impresión de realidad de tu sistema nervioso, la seguridad en la repetición, incluso cuando duele, incluso cuando juras que quieres algo diferente. Y a menos que entiendas esto, a menos que te conviertas en el testigo, el observador del código invisible que estás transmitiendo, seguirás escribiendo el mismo guión con nuevos actores. Porque el proyector no está allá afuera, está aquí dentro, dentro de tu cuerpo, dentro del campo electromagnético de tu corazón y de las creencias codificadas ocultas en tu respiración, en tu postura, en tu reflejo de esperar lo peor justo cuando todo va bien. Lo que encarnas, lo repites, y lo que repites se convierte en el ritmo de tu realidad. La mayoría de las personas intenta manifestar desde la mente, visualizan, afirman, se esfuerzan, planifican. Pero si tu cuerpo aún sostiene el trauma de no tener, si tu frecuencia aún dice, no creo que pueda mantenerlo, entonces la vida igualará la señal, no la frase. Aquí es donde comienza, en los patrones silenciosos, en la forma en que te contraes cuando sucede algo bueno, en la forma en que te preparas para la decepción, incluso mientras sonríes, en la forma en que tu energía espera permiso para sentirse segura. Solía pensar que manifestar era cuestión de claridad, de saber exactamente lo que quería e ir tras ello con toda mi intención. Pero la claridad sin coherencia es caos, energía dispersa, deseo diluido, porque la claridad de la mente no significa nada si la frecuencia del cuerpo la contradice. Puedes desear el amor profundamente, pero si tu sistema nervioso asocia la cercanía con el peligro, lo rechazarás sin darte cuenta, sabotearás, te aferrarás, perseguirás o te cerrarás. No porque seas débil, sino porque estás desalineado, fuera de sintonía, enviando señales mezcladas a un universo preciso que responde a la resonancia, no a las peticiones. Así que aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué dice tu vida actual sobre lo que realmente crees que es seguro recibir? Deja que eso penetre, no lo que deseas, lo que tu realidad dice que esperas, porque ese es el bucle, esa es la pista que se reproduce hasta que se interrumpe, no con más fuerza, sino con más conciencia. Cuando observas el patrón sin juzgarlo, algo comienza a aflojarse. Cuando sientes el agarre apretado de la necesidad de controlar, y en lugar de eso respiras en él, algo se recodifica. Así es como se colapsan las líneas de tiempo, no con urgencia, sino con intimidad. La clase de intimidad que susurra, te veo, no me voy, incluso ahora eres digno. No transformas tu vida solo con esfuerzo, la transformas convirtiéndote en la encarnación de una nueva señal. Una señal que dice, ya no necesito repetir lo familiar para sentirme seguro. Ya no tengo que ganarme lo que ya soy. Y cuando esa señal se estabiliza, no solo en pensamiento, sino en la respiración, en el sistema nervioso, en la memoria celular, tu realidad comienza a reflejarla, sin esfuerzo, coherentemente, milagrosamente, porque ya no eres tú contra el patrón, eres tú reprogramando el campo. La mayoría de las personas no se da cuenta de que están manifestando en piloto automático, no desde el deseo, sino desde la memoria, no desde la visión, sino desde la vibración. Una vibración moldeada por años de repetición, reforzada por momentos de la infancia, que les enseñaron que el amor equivale a tensión, que el éxito significa agotamiento y que la paz es algo que se gana después de que todo lo demás se desmorona.
Estos programas no son conscientes, son encarnados, viven en tus hombros, en tu respiración, en tus instintos viscerales. Esa tensión que sientes antes de decir tu verdad no es solo ansiedad, es el cuerpo recordando un momento en que ser auténtico te costó conexión, así que ahora el silencio se siente más seguro, y cuando la seguridad está vinculada a la represión, la manifestación se distorsiona. No puedes atraer coherencia mientras vibras en conflicto. No puedes recibir amor completamente mientras te preparas para el rechazo. No puedes sostener abundancia si tu sistema todavía está codificado con no soy suficiente. No porque la vida te castigue, sino porque la energía es obediente. Refleja tu señal, no tu guión. Puedes rogarle al universo por un avance, pero si tu frecuencia base grita, sigo esperando pruebas de que estoy a salvo, entonces seguirá dándote situaciones que validan tu espera, tu necesidad de probar, tu falta de merecimiento. Por eso el control se siente tan seductor, porque el control es la ilusión de seguridad. Si tan solo puedo planificar mejor, si puedo anticipar el resultado, si puedo microgestionar el tiempo, entonces tal vez no volveré a ser herido. Entonces tal vez, por fin, sentiré certeza. Pero el control fragmenta el campo, te desconecta de la inteligencia de la vida, del ritmo de la resonancia. El control es estático, pero la creación es dinámica, se mueve a través de la presencia, no de la presión, a través de la apertura, no de la obsesión. Cuando aprietas demasiado, la corriente no puede fluir. Cuando intentas pensar tu camino hacia la alineación, bloqueas precisamente la señal que la alineación requiere: confianza. La confianza no es pasiva, es una frecuencia encarnada que dice, sé quién soy, sé lo que llevo dentro, y estoy dispuesto a convertirme en la versión de mí que ya no necesita repetir la herida para sentirse vivo. Ese es el verdadero cambio. No solo pensar diferente, sino sentir diferente. Regular tu sistema para que tu cuerpo finalmente sienta lo que es la seguridad en la expansión, para que tu energía ya no reaccione con protección cuando entra algo bueno. Ahí es cuando se rompe el bucle, cuando el sistema nervioso deja de estremecerse ante lo desconocido, cuando el subconsciente ya no asocia lo nuevo con el peligro. Piénsalo. ¿Alguna vez has estado al borde de recibir algo hermoso? Una relación, una oportunidad, un momento de paz, y de repente sientes el impulso de alejarte, de cuestionarlo, de buscar defectos. Eso no es coincidencia, es la coherencia rompiéndose, es tu antigua frecuencia intentando arrastrarte de vuelta a lo que conoce, no porque te odie, sino porque cree que te está protegiendo. Pero la verdad es que la seguridad ha evolucionado. Ya no eres esa versión de ti que tuvo que conformarse para sobrevivir. Ya no estás atrapado en el eco de antiguos programas. Ahora eres el observador, el que ve el patrón y elige la presencia en lugar del pánico, el que respira en lugar de tensarse, el que se suaviza en lugar de cerrarse, y es en esa suavidad, no debilidad sino verdadera fortaleza receptiva, que te vuelves magnético, que te conviertes en el tipo de campo que el universo puede reflejar con claridad, no con caos. Porque la coherencia no es ruidosa, es estable, es consistente, no persigue, no ruega, emite, y en esa emisión las líneas de tiempo colapsan. El bucle termina, no porque lo luchaste, sino porque superaste la frecuencia que lo alimentaba. Y la parte más hermosa, no lo forzaste, lo recordaste. Volviste a la señal original, la de antes de las historias, antes del miedo, antes del condicionamiento. Volviste a afinar tu vida afinándote a ti mismo. Y desde ese lugar, la manifestación ya no es un esfuerzo, es inevitable. Hay un poder sutil en darse cuenta de que la repetición no significa fracaso, significa retroalimentación. Significa que tu campo está comunicando algo importante, y hasta que sea escuchado hará eco, no como castigo, sino como invitación. Cada escenario repetido es un espejo, no de quién eres en tu potencial, sino de quién eres en tu patrón. Esa versión de ti que aprendió que el amor requiere demostrar, o que el éxito solo llega con esfuerzo. Esa versión de ti que se estremece cuando las cosas se vuelven demasiado tranquilas, demasiado calmadas, porque el caos se sentía más familiar que la paz.
Aquí es donde nos encontramos con los contratos inconscientes que hemos hecho con la realidad, acuerdos que ni siquiera sabíamos que habíamos firmado. Seré pequeño si eso me mantiene a salvo. Permaneceré invisible si eso me ayuda a evitar el rechazo. Trabajaré el doble para que nadie cuestione mi valor. Estas no son solo ideas, son frecuencias, almacenadas en tu fascia, en tus ritmos respiratorios, en tus expectativas base. Informan tu postura, tus reacciones, tu tono predeterminado con la vida misma. Y mientras no se examinen, seguirán escribiendo tu experiencia. Pero la conciencia disuelve el contrato, no rompiéndolo con desafío, sino diciendo suavemente: esto ya no es verdad. Esta historia, esta regla, esta estrategia de supervivencia te sirvió una vez, protegió al tú más joven, pero no es necesaria en la vida que ahora estás listo para vivir. Y desde esta conciencia comenzamos a renegociar la realidad, no desde la resistencia, sino desde la regulación, desde el cuerpo hacia afuera, porque ahí es donde vive la programación, y ahí es donde debe cambiar. La regulación es el portal. Cuando calmas el sistema, limpias la señal. Cuando desaceleras la respiración, reinicias el campo. Eso no es solo una idea espiritual, es física. El corazón emite un campo electromagnético muchas veces más fuerte que el del cerebro. Y cuando el corazón está en coherencia, alineado emocionalmente, equilibrado rítmicamente, sincroniza todo el sistema. Los pensamientos cambian, la percepción se expande, la intuición se agudiza, y la vida comienza a igualar esa señal, sin esfuerzo. Porque ahora no hay interferencia, por eso importa la encarnación. No manifiestas solo desde los pensamientos, manifiestas desde la versión de ti que tu energía confirma. Si dices, soy abundante, pero te sientes tenso, apurado, con miedo, el campo responde a la sensación, no a la frase. Pero cuando respiras abundancia, cuando te mueves como alguien que confía, cuando sueltas la urgencia y te abres al tiempo perfecto, entonces tu cuerpo se convierte en la evidencia de la nueva línea de tiempo. No algún día, ahora. Y esa versión de ti comienza a traer experiencias que la igualan. Entonces, ¿cómo se siente ya no perseguir la vida, sino permitir que llegue a ti? Ya no aferrarte, sino guiar. Ya no probar, sino encarnar. Se siente como paz, como poder sin presión, como finalmente exhalar después de contener la respiración por años. Se siente como no necesitar señales para confiar, porque tú te has convertido en la señal. Te has convertido en la vibración que confirma el cambio. Y cuando eso se convierte en tu nueva normalidad, no un estado pico, sino una forma de ser arraigada, tu vida antigua simplemente ya no puede sostenerse. Se vuelve incompatible. Las personas, los patrones, los problemas que antes se sentían inevitables, comienzan a desvanecerse, disolverse o transformarse, no porque los forzaste, sino porque tu resonancia reescribió el guión. Y la repetición se convierte en revelación. Así que si aún estás viendo los mismos bucles, respira, haz una pausa, observa. No te apresures a arreglarlo, solo siente lo que aún se transmite debajo de la superficie, porque en esa conciencia algo comienza a suavizarse, algo comienza a abrirse, y desde ahí comienza a elevarse un nuevo ritmo, uno que no se basa en la reacción, sino en el recuerdo. La mente te dirá que es complicado, que necesitas resolverlo, rastrear cada patrón, decodificar cada herida antes de poder avanzar. Pero el cuerpo ya sabe, no está pensando, está afinando, está respondiendo a las frecuencias debajo de tus palabras. Escucha tu respiración, tus microreacciones, el silencio entre tus intenciones, y calibra tu campo en consecuencia, lo que significa que el verdadero cambio no viene de entender más, viene de encarnar menos resistencia. Eso es lo que lo cambia todo. Cuando dejas de intentar escapar del bucle y empiezas a sentir dónde vive dentro de ti. Cuando notas la tensión antes del impulso, la prisa antes de alcanzar, la respiración superficial antes de la duda. Estas no son solo costumbres, son anclas a una identidad antigua, una versión de ti que aún cree que la seguridad está en el control. Pero el control no es seguridad. Es separación, te corta del flujo, de la inteligencia orgánica que quiere guiarte no por lógica, sino por resonancia, porque la manifestación nunca es una ecuación mental,
es una alineación energética. El universo no responde a tus cronogramas ni a tus técnicas, responde a tu tono. El tono de tu campo, la sensación de tu ahora. Por eso la misma acción tomada desde frecuencias diferentes produce resultados radicalmente distintos. Querer algo desde el miedo crea fricción. Querer algo desde la plenitud crea fluidez. Uno dice, necesito esto para estar bien. El otro dice, ya estoy bien, y esto lo amplificaría. Esa diferencia, ese único cambio en la energía, colapsa líneas de tiempo más rápido que cualquier ritual o rutina. Pero ¿cómo accedes a esa plenitud cuando aún estás dentro del patrón? Empiezas con presencia. Empiezas interrumpiendo el trance de la urgencia. Empiezas notando el momento en que sientes que te estás extendiendo fuera de ti mismo en busca de pruebas, y en su lugar haces una pausa, respiras, preguntas, ¿y si no falta nada? ¿Y si no necesito apresurarme para llegar? Porque quien soy ahora ya está alineado con lo que deseo. Si tan solo lo estabilizara, la estabilización es la clave. No la vibración alta en ráfagas, sino la consistencia emocional, la seguridad del sistema nervioso, la capacidad de permanecer abierto sin estremecerse, de sentir la grandeza de lo que viene y no contraerse. Ahí es donde encuentras tu futuro, en tu capacidad de sostener la frecuencia el tiempo suficiente para que se convierta en tu nuevo punto de referencia, tu nueva normalidad, tu nueva narrativa, no escrita en pensamientos, sino vivida en energía. No se trata de nunca sentir miedo o duda. Se trata de no seguirlos, de no tomar decisiones desde ellos, de no construir tu identidad en torno a ellos, porque el miedo siempre hablará primero, pero la presencia habla más profundo. Y cuanto más practicas la presencia, más escuchas esa voz más profunda. La voz que dice, no llegas tarde, no estás estancado, no estás roto, estás convirtiéndote, estás sincronizando, estás alineándote con la versión de ti que ya no necesita repetir la misma historia para recordar su valor. Y lentamente, el bucle se convierte en escalera. Cada repetición ya no es un fracaso, sino un ajuste más fino. Cada momento de conciencia, un paso más cerca de la coherencia. Empiezas a sentir el cambio no como un gran avance repentino, sino como un regreso constante a casa. El espacio dentro de ti se expande, tu respiración se profundiza, y lo que solía desencadenarte se convierte en una señal, no para reaccionar, sino para realinearte. Así es como se disuelven las líneas de tiempo, no con fuerza, sino con frecuencia, no gestionando lo externo, sino magnetizando desde lo interno. Dejas de perseguir, comienzas a calibrar. Te conviertes en el campo al que antes rogabas entrar. Y desde ese lugar, la vida cambia. No porque lo pediste más fuerte, sino porque finalmente dejaste de contradecir tu propia señal. Empiezas a notar los cambios sutiles. La pausa donde antes había pánico. La respiración donde antes había tensión. La suavidad donde antes había esfuerzo. Estas no son solo señales de sanación, son evidencia de un cambio cuántico, porque cada vez que eliges la presencia sobre la presión, colapsas un futuro que estaba construido sobre el miedo. Cada vez que sostienes tu centro, en lugar de reaccionar desde la vieja herida, reescribes la instrucción electromagnética que estás enviando al campo. No se trata de perfección, se trata de interrupción de patrones, micromomentos de conciencia que se convierten en nuevas bases. En lugar de entrar en espiral cuando no te responden un mensaje, sientes el tirón y respiras. Sientes el viejo impulso de dar significado al silencio y te quedas en tu propia energía. Recuerdas, no estoy aquí para gestionar la realidad, estoy aquí para reflejar alineación. Y en ese único momento, cambias líneas de tiempo, porque la versión de ti que entra en espiral no es la versión de ti que recibe. La versión de ti que espera pruebas no es la versión de ti que camina con certeza. Comienzas a presenciar la división interna, el yo que interpreta la seguridad controlando y el yo que la encarna confiando. Se sienten diferentes en el cuerpo. Uno se tensa, el otro se abre, uno se apresura, el otro recibe, uno suplica, el otro respira. No tienes que luchar contra la parte de ti que todavía se aferra. Solo necesitas verla, sentarte con ella, amarla lo suficiente como para no dejar que siga dirigiendo el espectáculo.
Así es como cambia la identidad, no mediante el rechazo, sino mediante la reparentalización, convirtiéndote en la presencia enraizada que tu yo más joven necesitaba cuando aprendió por primera vez que la vida requería esfuerzo para ser digno, y cuando esa reparentalización se vuelve encarnada, tu energía se estabiliza. Dejas de perder poder en personas, proyecciones o desempeños, dejas de externalizar tu frecuencia hacia los resultados, y de repente te vuelves innegable, no porque seas más ruidoso, sino porque eres más claro. No hay nada disperso en tu señal, nada que probar, y ese tipo de coherencia es magnética. La realidad empieza a responder, no a reaccionar. Las demoras se disuelven, las oportunidades se alinean, las relaciones reflejan de vuelta tu propia plenitud. Por eso la misma práctica que parece tan pequeña, la pausa, la respiración, la elección de la presencia, es en realidad cuántica, porque interrumpe todo el bucle de identidad. La versión de ti que entraba en pánico necesitaba pruebas, pero la versión de ti que está surgiendo ahora no espera pruebas para sentirse digna. Ya lo sabe. Vive desde la vibración del ya, y el ya es la frecuencia donde la manifestación se vuelve natural, orgánica, sin esfuerzo. No manifiestas lo que visualizas, manifiestas lo que estabilizas. No atraes lo que fantaseas, atraes lo que te sientes seguro de sostener. Esa es la calibración, esa es la diferencia entre picos temporales y transformación duradera. Entre perseguir destellos de una nueva vida y entrar en su encarnación, ahora, antes de la evidencia, antes de que cambie lo externo. Porque cuando tu cuerpo lidera, el campo lo sigue. Y no se trata de convertirte en alguien nuevo, se trata de recordar la versión de ti que siempre supo, la de antes del miedo, antes de las historias, antes de que te enseñaran a apagarte. Y con cada respiración, cada vez que haces una pausa y permaneces en lugar de dividirte y reaccionar, estás volviendo a esa señal original, la que no ruega por líneas de tiempo, se convierte en la línea de tiempo. Es en esos momentos silenciosos, no en los cambios dramáticos, sino en los realineamientos suaves, cuando la vida antigua comienza a deshacerse. Lo notarás en la forma en que tu cuerpo ya no se tensa cuando alguien se aleja, en la forma en que dejas de interpretar las demoras como rechazos, en la forma en que tu valor ya no se trata de ser visto, sino de sentirte asentado dentro de tu propia presencia. Estas son las señales de que ya no estás transmitiendo supervivencia, estás transmitiendo autorreconocimiento, y el campo, siempre escuchando, comienza a reflejar esa verdad de vuelta. Lo que antes se sentía como persecución, ahora se siente como elección. Lo que antes se sentía como necesidad, ahora se siente como certeza. Comienzas a relacionarte con la vida como con una pareja, no como con un premio, no como algo que debe ganarse con esfuerzo, sino como algo con lo que se baila mediante resonancia. Y en este espacio tus decisiones cambian, no por miedo, sino por frecuencia. Ya no dices que sí a las cosas que solían engancharte desde la escasez. Ya no colapsas tu verdad para mantener la paz. Ya no te moldeas para encajar en un resultado, porque te has convertido en el resultado. Te has convertido en la vibración encarnada de tu visión, y desde ese lugar la realidad se conforma, y aún así, la mente intentará regresar al bucle. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué aún no ha llegado? ¿Y si no está funcionando? Estas no son fallas, son ecos, restos de una identidad que se construyó sobre la demora, sobre la separación, sobre la idea de que la alineación se gana, no se elige. Pero ahora haces una pausa, sonríes, respiras y recuerdas, el cambio ya ocurrió. El momento en que me regulé en lugar de reaccionar, cambié el código. El momento en que me suavicé en lugar de esforzarme, me convertí en un igual. Y ahora no se trata de fuerza, se trata de mantenimiento de la frecuencia, de permanecer en la señal el tiempo suficiente para que las líneas de tiempo antiguas se disuelvan y las nuevas se solidifiquen. Aquí es donde nace la verdadera confianza, no la del tipo superficial y performativa, sino la confianza encarnada, la confianza que se muestra en tu sistema nervioso, la confianza que no se estremece cuando las cosas se quedan en silencio, la confianza que no se derrumba cuando lo externo no te refleja de inmediato, porque ya no necesitas espejos para confirmar quién eres. Te has convertido en el ancla,
Y en el momento en que te conviertes en el ancla, los bucles pierden su poder, ya no tienen dónde aferrarse, porque ya no estás vibrando con las condiciones que los crearon. Empezarás a sentirlo en tu cuerpo, la estabilidad, la apertura, la coherencia. Se sentirá como un suave zumbido interior, una sensación de estar en sintonía con la vida, no delante de ella, no detrás de ella, justo con ella, presente, claro, listo. Y en esa claridad las cosas comienzan a llegar, personas, oportunidades, momentos de gracia. No porque los perseguiste, sino porque te convertiste en la versión de ti que podía sostenerlos. Y sostener es la verdadera magia, porque manifestar no se trata de conseguir, se trata de mantener, de estabilizar, de encarnar la versión de ti para quien la manifestación es normal, natural, esperada, no un pico, sino una base. Y eso solo ocurre cuando el bucle se rompe en la raíz, en el nivel de identidad, cuando dejas de decir «quiero esto» y comienzas a decir «esto es quien soy ahora», no como actuación, como presencia. Así que la próxima vez que la vieja historia intente repetirse, no suficiente, no aún, no está funcionando, deja que llegue, deja que surja, pero no la sigas, no la luches, solo mírala, siéntela y elige de nuevo. Elige presencia, elige encarnación, elige la frecuencia de la vida que ahora estás listo para vivir, no esperando por ella, sino convirtiéndote en ella, respiración por respiración, momento por momento, hasta que esa vida no tenga más opción que encontrarte donde estás, y de repente, lo que antes se sentía como esfuerzo se convierte en expresión. Lo que antes requería vigilancia constante, ahora fluye desde una certeza silenciosa. Ya no estás esculpiendo tu realidad desde afuera hacia adentro, la estás emitiendo desde adentro hacia afuera. No estás calculando cada movimiento, buscando validación en señales o cronogramas. Estás escuchando más profundo, confiando en la resonancia más que en el resultado. Y desde este lugar comienza a suceder lo más extraordinario. La vida se vuelve más simple, no más fácil en cada momento, pero más clara. Porque ya no estás dividido entre quién eres y quién finges ser para atraer lo que crees que necesitas. Ese es el bucle más doloroso de todos. No solo repetir la misma vida, sino repetir el mismo autoconcepto, cargar con la misma historia sutil que dice, necesito arreglarme para ser elegido, necesito ganarme la facilidad, necesito probar que estoy listo, pero ahora ves la ilusión, sientes cómo esa historia contrae tu energía, fragmenta tu poder, distorsiona tu señal, y ya no resuenas con ella. No es que la hayas rechazado, simplemente dejaste de alimentarla. Elegiste la coherencia en su lugar, y la coherencia, esa frecuencia estable y regulada, comienza a crear un nuevo campo a tu alrededor, uno que atrae, no por intensidad, sino por integridad, porque el universo no responde al ruido, responde a la claridad. Y la claridad no se trata de conocer cada detalle, se trata de conocer tu estado. ¿Estoy operando desde la contracción o desde la expansión? ¿Estoy hablando desde el miedo o desde la plenitud? ¿Estoy esperando sentirme seguro o estoy siendo seguridad ahora? Estas preguntas son los diapasones de tu línea de tiempo, y cada vez que las haces, no como presión, sino como permiso, recalibras tu trayectoria. Aún podrías notar los viejos reflejos, la tentación de encogerte, de perseguir, de dar sentido al silencio, pero ahora los enfrentas con respiración, con presencia, con la madurez de alguien que sabe, no necesito abandonarme para recibir lo que está destinado para mí, no necesito esforzarme para alinearme, solo necesito volver a la vibración que ya sostiene lo que deseo. Esa vibración vive en mi cuerpo, no en el resultado, y la accedo no haciendo más, sino recordando más verdad, más valor, más poder silencioso que no necesita rendimiento. Los bucles comienzan a disolverse. Ya no necesitas repetir las mismas lecciones porque has extraído el cambio de frecuencia. No necesitas volver atrás y arreglar el pasado. Estás vibrando en una realidad donde el pasado ya no dicta el futuro. Te has convertido en el disruptor cuántico de tu propia línea. El que dijo, el ciclo termina conmigo, no con resistencia, sino con resonancia. Con la decisión de elegir una nueva línea de tiempo, no mediante presión,
sino mediante presencia. Y aquí es donde aterriza el milagro, no como fuegos artificiales, sino como paz. El tipo de paz que se siente como verdad, el tipo de paz que contiene poder, el tipo de paz que no necesita predecir el camino porque confía en el pulso de la coherencia, de la alineación, de saber que finalmente has dejado de correr, has dejado de buscar la frecuencia. Ahora eres la frecuencia. Y desde este lugar, la repetición ya no significa que estás estancado, significa que estás siendo invitado a una encarnación más profunda, no para repetir la vida que tenías, sino para recibir plenamente la vida para la que ya te has convertido en un igual.